Ilustrapro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IOBRU. Muy buenas Ilustrapros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Como es tradición y muy buena costumbre, a pesar de lo que algunos me digan por ahí, vamos a hacer las 3 respiraciones para aterrizarnos en el programa y poder así estar muy presentes y disfrutarlo un montón. Así que vamos allá. ¿Vamos allá? Vamos allá. 1, 2 y... Una tercera. Bueno, vamos a empezar contando de qué fue el programa anterior, por si por lo que sea no lo escuchaste, y fue un programa muy importante en el que me dio por contaros mi situación actual, todas mis penas y desventuras, pero con el objetivo de que si alguien está viviendo una crisis, pues pueda obtener recursos para surfearla y sobrevivirla, como lo estoy intentando hacer yo, ¿vale? Así que, bueno, si no has escuchado el programa anterior y te interesa ese tema, pues ya sabes, después de escuchar este programa, vete al anterior porque cuento mucho marujeo. Bueno, más cositas importantes antes de hablar del tema de hoy, que además va a ser muy diverso y súper interesante, es recordar que ya tenemos patrocinador en el podcast, Drawfolio, la mejor plataforma para crear tu primer portfolio de ilustración con 0 dolores de cabeza en muy poco tiempo y gastándote prácticamente nada, como 4 cervezas casi. Entonces, simplemente comentar que es una colaboración nueva que estamos haciendo, que me hace un montón de ilusión, porque es un proyecto en el que creo un montón y un montón de alumnos míos utilizan la plataforma para tener su portfolio de ilustración, y que si no lo conoces te lo recomiendo, porque si estás en el punto de crear tu portfolio, lo ultimísimo que deberías hacer es ponerte a estudiar WordPress o a pagar un montón de dinero a alguien para que te haga una web a medida y tonterías así, porque no es el momento para hacer eso. Es el momento para dibujar mucho, enfocar mucho tu trabajo y dejar que Drawfolio te dé todo lo que necesitas para poder subir tu trabajo rápido y que quede súper bien presentado. Así que si te interesa cotillearlo, tienes la información en la descripción del programa y en drawfolio.com. Y además, si te interesara suscribirte y tener tu web con ellos, pues tienes un descuento, ¿vale? Un código de descuento de 10% también en la descripción. Y sin más dilación, y sobre todo para las personas que puedan estar viendo esto en vídeo y no en audio, dirán, ostras, ¿quién es ese señor, ese ser que está aquí acompañando a Io en persona, en vivo, en directo, en carne y hueso, por favor? Soy el azafato. Pues sí, que va, uy, ojalá. Pues aquí tenemos a Xavi Bonet. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues estoy súper bien, súper contento, y encima es la segunda vez que puedo participar en esto, que para mí es un privilegio y es una maravilla. O sea que yo encantadísimo de poder tener un poquito de voz. Sí. Y además en persona, que así podemos achucharnos mientras. Sí, y tanto. Es que estoy aquí de visita al señor Bonet y entonces pues le hice la proposición indecente de volver a acompañarme, porque hay un programa, ahora no sé cuál, hace cuánto tiempo, pero ya hace un buen rato. Sí, creo que ya casi más de un añito. Donde hablábamos de internacionalizarse, ¿verdad? De dar el paso a salir a trabajar para el extranjero. Correcto. Pero hoy vamos a hablar de muchas otras cosas, y todo viene de que ayer estuvimos friqueando y viendo la charla
preciosa, maravillosa masterpiece increíble de Neil Gaiman que se llama Haz buen arte. Y además, yo no lo sabía, pero aquí el amigo tenía un libro guapísimo que se llama El arte importa, porque la imaginación puede cambiar el mundo, que está hecho por Neil Gaiman e ilustrado por Chris Riddle. Y que además aquí dentro está la versión por escrito de la charla. Entonces, bueno, hemos pensado que vamos a simplemente a ser como comentaristas de fútbol, pero de la charla. Correcto. Porque, bueno, lo interesante sería que por supuesto la vierais al terminar y os voy a dejar el link en la descripción también, pero nos hemos apuntado por aquí, tengo un montón de post-its para hablar de los diferentes temas que planteaba nuestro amigo Neil, que de mayor queremos ser como él. Totalmente. Aparte son de esas personas que dejan espacios en sus discursos y que es increíble que esos espacios también se llenan de un montón de pensamientos. Cuando la gente da una serie de discursos y ves esas formas de hablar que suben a un púlpito, que dices, guau, cómo tienen el poder de captar tanta atención. Total. Y encima de repente generar espacios, y en esos espacios que tú puedas incluso ver muchas más cosas, ¿no? En esos silencios. Y sentir que te habla a ti. Exacto, además. Exacto. Porque había momentos de la charla que era como, Xavi, te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Y ahora me está hablando a mí. Sí. Sí. Muy identificable. Correcto. ¿Y con qué tema empezamos? ¿Con qué tema te apetece empezar? A ver, que tenemos aquí disfrutar del viaje, gestión del fracaso y gestión del éxito, sobre cometer errores, los límites y las reglas, sobre la cultura del esfuerzo y la sobreocupación. Bueno, pues ha sido, vamos, directito. Sí. Cogemos el post-it, cultura de esfuerzo y la sobreocupación, ¿no? Es decir, fíjate que cuando estamos hablando de cultura de esfuerzo, yo creo que todo el mundo sabemos actualmente toda la presión que podemos tener, sobre todo en nuestra profesión, el doble de esfuerzo, el doble de demostración. Muchas veces nos vemos presionados no solamente por nosotros mismos, sino por nuestro propio entorno, ya que tenemos que validarnos nuestra profesión, aparte de validarnos a nosotros como profesionales o como personas, ¿no? Sí. Mientras además estamos intentando sobrevivir de ello y que sea lo que nos dé de comer, que es que son tres temas diferentes. Correcto. La presión que tiene nuestro trabajo y nuestra profesión es enorme. Y encima, si ya venimos educados con un background a nivel histórico, social, cultural, católico, que también tiene la cultura del esfuerzo y del sacrificio ahí metido hasta las entrañas, y en España tanto como en Latinoamérica también. Entonces ya, apaga y vámonos. No, evidentemente todo eso te conlleva a autoexigirte hasta la destrucción, porque realmente necesitas todo el rato, porque llevar todo tu trabajo que cope toda tu vida, ¿no? Y entonces hay otra cosa que, aparte de la cultura de esfuerzo, poner el post-it, que es la sobreocupación. Es decir, no solamente nos tenemos que esforzar, validarnos a nosotros mismos, validarnos a los demás, porque normalmente un médico no se suele validar con los demás, no necesita hacer eso. O otro tipo de profesiones, cualquier tipo de profesión. No tienes esa cosa del, es que te tengo que demostrar que voy en serio. Exacto, no creo que se tengan que demostrar constantemente ni a ellos, ni a sus familiares, ni a sus amistades. Porque socialmente está aceptado. Claro. Cosa que nosotros sí que tenemos que hacer ese doble esfuerzo. Pero aparte de hacer ese doble esfuerzo, nuestra sobreocupación también lleva a nuestro valor. Es decir, nos valoramos en medida de nuestra productividad, de nuestros proyectos, y luego somos los propios verdugos de nuestros propios proyectos. Sí, somos muy malos jefes. O sea, trabajadores podemos ser regular, pero jefes somos lo peor, somos los más nazis del universo. Total. Generalmente. Sí, de hecho, me acabas de recordar, leí, es que a veces me da por leer cosas muy frikis, pero hay un filósofo moderno que es alemán, que hace unos libritos muy chiquititos para reflexionar sobre temas actuales, y hay un libro que se llama La sociedad del cansancio, y habla de esa autoexplotación, pero de lo perverso que es que el propio sistema nos ha convencido de que la manera de encontrar la felicidad, la autorrealización y todo eso es autoexplotándonos y teniendo que ser ultra productivos en todos los ámbitos de nuestra vida, porque si no somos unos fracasados de mierda. Totalmente. Y luego está el movimiento contrario, que es el slow life, ¿vale? Y una cosa que estábamos discutiendo Xavi y yo era que
joder, si tú estás desarrollando un proyecto y encuentras una manera de hacerlo que currándotelo, digamos, de todo lo que podrías currar, que sería al 100%, parece que si no lo haces al 5000%, no te mereces que te pasen cosas buenas con ese proyecto, que te paguen bien, que tengas éxito, Eso sería la cultura del esfuerzo extrema, ¿no? Y luego, en cambio, si encuentras una fórmula más eficiente que te permite trabajar la mitad, obtener buenos resultados y petarlo igual, ¿por qué nos sentimos mal o no lo vemos como opción? ¿No? Yo creo que hay detrás, y esto también lo hemos hablado, que hay una especie de romanticismo de aquel dibujante que está a las tantas de las noches, con ojeras, con su taza de té al lado, está al borde de la muerte encima de la pantalla o encima de la... ¿Qué tiene eso de romántico? Nada, pero igual que los científicos están siempre representados como señores locos con gafas y con pelos alborotados. Eso creo culpa de Einstein. Exacto. El ilustrador, el dibujante o como quieras llamarlo, al final estamos representados por esas señoras o señores cansados que están encima de una mesa. Los bohemios. Sí. Muy bohemio. ¿Y por qué no podemos aplicar la productividad y la eficacia en nuestro trabajo para tener una vida mucho más productiva, mucho mejor? Claro, más descansada. Y que eso no afecte a nuestro buen arte. Sí. ¿No? Total. Es decir, puedes hacer buen arte, pero también con cabeza. Es decir, no es necesario muchas veces llegar a los límites donde el cansancio y los problemas con tu cuerpo te pueden llevar a un burnout, pero de lleno. Claro, lo que pasa es que también yo creo que eso pasa por tener claros los límites de hasta dónde queremos llegar con nuestro trabajo, que eso es algo que también, como ahora venimos de esta crisis, o sea, desde 2008 parece que todo vale porque como falta trabajo, porque hay tanta inestabilidad, porque la vida es complicada, o sea, frases como pero ¿y cómo te vas a quejar sobre, o cómo vas a pedir mejores condiciones? Da gracias, date con un canto en los dientes que tienes trabajo, o cómo vas a dejar tu trabajo y vas a buscar otra cosa, pero si ya estás bien así, oye, pues si las cosas son así por algo serán, no te quejes. Y es como, mira, perdona, o sea, el sistema siempre va a barrer para casa y para beneficiarse siempre los mismos, entonces nosotros tenemos que intentar defender nuestras condiciones y un estilo de vida sostenible, ¿no? Total, pero nos da miedo. Hay una frase horrible que a mí no me gusta nada, que prefiero, más vale malo conocido que bueno por conocer. Hostia, horror. Es horrible. Horror. Yo siempre que me la dicen digo, por favor, ¿pero esto qué es? Pero eso es como decir, es mucho mejor jugar a no perder que jugar a ganar. Exacto. Entonces confórmate con la mierda, no vaya a ser que yo que sé, que luego aparezca más mierda ya, pero es que también podría aparecer algo maravilloso. Conformista. Y nunca lo vas a ver porque no te das la opción. Es muy conformista. Es muy conformista y a la vez nos lleva a esa cultura de esfuerzo de decir, sigue por el mismo camino, esfuérzate al máximo, déjate la piel y al final da igual la recompensa. Al final siempre es el machaque continuo y creo que ya va siendo hora que nosotros y nosotras intentemos liberarnos un poquito de esta carga de manera personal. Del miedo. Exacto. Yo creo que, y esto ya trascendiente también un poquito a la charla, pero sí que es verdad que sufrimos o a veces pedimos la aprobación de otras personas de nuestra profesión. Creo que ya es hora de dejar de pedir estas aprobaciones. La única aprobación es la nuestra, sí. La única presión es la nuestra y la tenemos que regular. Sí, además es un tema muy tramposo, es una putada y esto siempre lo comento en mis cursos y demás, que hay un gran boicot que nos hacemos cuando intentamos buscar esa validación, que es, por ejemplo, cuando estamos en una fase muy inicial de desarrollar nuestra carrera y de profesionalizarnos, que es que como queremos demostrarle cuanto antes a todo el mundo que esta decisión que hemos tomado es la correcta y que no se tienen que preocupar y de que nosotros teníamos razón y ellos se equivocaban y tal, entonces nos entra la impaciencia y queremos atajar un montón el camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando todavía nuestro trabajo no está a nivel, cuando todavía necesita mucho cocinado, etcétera, etcétera, nos empeñamos en meterle presión económica, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos montamos una tienda online, le decimos a todo el mundo que les hacemos encargos, nos vamos a mercadillos a vender cosas con nuestras ilustraciones y hacemos inversión de dinero en hacer 4 cojines, 3 libretas y tal, pero poniendo ilustraciones que ni fu ni fa y que no le interesan a casi nadie. Y cuando sobre todo no tenemos todavía construida una audiencia de gente que siga nuestro trabajo y que nos quiera comprar.
Entonces, te estás haciendo un boicot de la hostia. O sea, en vez de seguir cocinando tu lenguaje visual, mejorando tus bases, enfocando tu trabajo y tal. Y claro, al final, ¿qué pasa? Pues que fracasamos en eso que nos proponemos hacer, porque no es lo que toca hacer en ese momento, nos estrellamos, vamos 3 casillas para atrás, como en el juego de la oca, y encima los de nuestro entorno dicen, ¿ves cómo no se puede vivir de esto? Te lo dije. Y tú... infierno, ¿qué hago? ¿Asesino o qué? Sí, es tan importante. Poca gente tiene la visión de darse cuenta de que es una carrera con una formación muy larga. Como nadie nos ha estipulado unos años, como mucha gente nace en esto de una forma sin estudios reglamentarios, o a lo mejor decide hacerlo de una forma más autosuficiente. Al final te estás dando cuenta de que el camino es un proceso muy largo. Cuando te lo venden de una forma muy inmediata, como la cocina, cocinarlo de una forma lenta y producirlo y tal, hará que al final lo que hagas no solamente sea algo vendible, sino que sea algo que para ti te aporta, porque al final no tenemos que perder nunca el punto de vista de lo que estamos haciendo, porque es para validarnos, para venderlo o porque nos importa, ¿no? Claro, exacto. Y creo que la charla de Neil va mucho en ese enfoque, ¿no? Yo creo que hay si me dejas pasar ahí, hay una cosa que se llama cometer errores, ¿no? Ay, me encantó cuando dijo, tenéis que cometer errores. Claro. Es que es la única manera de aprender. Decía, cometed maravillosos errores enormes, ¿verdad? Es que digo, hostia, qué guay abrazar el error, ¿no? Claro. Es una pasada. Sí. Abrazar el error significa que lo que estamos diciendo antes, linkando, es que no pasa nada, el tiempo tiene su proceso, tu aprendizaje tiene su proceso, por lo tanto, si cometes errores, forman parte del proceso. Y vas a aprender, y forma parte del aprendizaje. Sí, y de hecho es que hablaba de la gestión del fracaso y diferenciaba mucho entre... O sea, a ver, no lo diferencia mucho, pero para mí es algo muy distinto el fracaso y el error. Completamente. O sea, porque los errores son muy útiles, los fracasos son intentos que no han salido como teníamos puestas nuestras expectativas o como nos lo habíamos imaginado, pero son intentos. Y como él decía, fracasar significa que estás ahí haciendo cosas y eso ya es un logro. Entonces, éxito, sí. Claro, exacto. Entonces, si eso ya es un éxito, o sea, es bueno, tú estás en una situación muy particular, yo estoy en una situación muy particular, muy diferente cada uno, ¿no? Pero yo también ahora estoy teniendo que digerir mucho y cuestionarme qué es el fracaso y qué es el éxito, porque yo ahora estoy en una situación donde toda mi vida está implosionando a todos los niveles, a nivel profesional, de dinero, familiar, personal, de salud, de todo, y de repente, después de tantos años con Ilustrando Dudas, que las cosas no funcionen, me hace sentir fracasada. Pero al mismo tiempo llevo años construyendo cosas y cosas que han funcionado. Entonces, ¿es un fracaso lo que me está pasando? No lo creo. Pero hay una parte de mí que lo siente porque, claro, nos empeñamos también en agarrarnos a estas cosas que nos quitan autoestima, porque, por desgracia, la falta de autoestima es parte de algo de nuestra supervivencia, pero que hay que ir soltando. O sea, la única manera de sobrevivir y no solo de sobrevivir, sino de prosperar en la vida y de sentirnos bien en nuestra vida, es de construir autoestima. Y si es a través del fracaso, porque significa que has estado ahí haciendo cosas, pues ole tú, ¿no? Muy interesante. Creo que nos falta muchísimo y creo que eso ya es algo muy intrínseco de nuestra sociedad, el apoyar los errores, la construcción hacia arriba. Sí. A lo que tú estabas hablando ahora mismo de Ilustrando Dudas, wow, construir todo eso es el mayor éxito. Aunque haya estado mal construido, porque la web hoy ha petado la web de Ilustrando Dudas. Bueno. O sea, ha decidido irse de vacaciones antes que yo. ¿Sabes? En plan... Quizás lo necesitaba. Sí, exacto. Quizás lo necesitaba. Pero dices, bueno, pues a lo mejor no lo hice lo mejor que hubiera podido hacerlo, pero era como sabía en ese momento, claro, y ya está, ¿sabes? Es muy probable. Yo, por ejemplo, yo siempre recuerdo el primer libro que pude publicar y lo recuerdo con muchísimo cariño porque lo suelo mirar no con tantos errores ya, sino como un proceso de la velocidad con la que he cambiado, la forma con la que trabajo, y posiblemente la forma que estoy trabajando ahora es muy errónea para la que yo pensaré de aquí a 10 años. Total. Pero forma parte del proceso del que yo tendré de aquí a 10 años. Total. Por lo tanto, es muy válido el error que está sucediendo ahora,
para la construcción de Ilustrando Dudas de aquí a 10 años, o la construcción de IO de hace 10 años, o para quien nos esté escuchando de aquí a 10 años, ¿no? Sí. Y sobre todo, me lo aplico a mí. Así que es súper importante abrazar los errores como una parte del proceso que nos conlleva y nos lleva a ese destino que tanto queremos, que es disfrutar y hacer buen arte. Sí. Lo que pasa es que pienso que se nos olvida mucho disfrutar. Y sobre este tema, en la charla también lo dice, el mejor consejo que me han dado en toda mi carrera, que me lo dio Stephen King, que fue en el momento en el que él estaba en el pico, ¿no? de petarlo con Sandman y con el libro de él, que me estoy leyendo yo ahora, el de Good Omens, el de Buenos Presagios. Claro, él decía, el consejo de Stephen King fue: disfruta del viaje, o sea, para de vez en cuando y di, hostia, esto mola un huevo, qué guay, qué bien me lo estoy pasando, disfrutarlo, ¿no? Con tranquilidad, no sobrepreocuparte por lo que vaya a venir. Y él explicaba que él no lo cumplió, que siempre andaba preocupado por el siguiente encargo, por si le faltaba dinero, por si... Y bueno, y por el síndrome del impostor, que eso fue tan gracioso, tan bonito, porque dice, es que cuando empiezas a triunfar, o sea, porque hablo de la gestión del fracaso y de la gestión del éxito, que dice que parece que la gestión del fracaso es difícil, porque no consigues comer de lo que haces, porque tienes que compaginar cosas, hacer malabares, hay mucha gestión emocional de, ostras, y si valgo y si no valgo, la validación que tú dices. Dice, pero es que la gestión del éxito es más difícil todavía. Dice, porque claro, tienes ahí esa cosa de creer cuando empiezas a triunfar de que en algún momento alguien te va a descubrir y te va a decir que ya se acabó, que te hemos pillado. Exacto, sí, que te van a picar a la puerta y va a entrar un señor diciendo, por favor, venga con nosotros, ¿no? Que ya hemos pillado el truco, ¿no? Que estás utilizando, lo estás haciendo mal, ¿no? Sí. Y creo que cuando hablaba esto de disfrutar el viaje, y a mí hay una cosa que me daba muchas vueltas a la cabeza, y es que conozco muchos compañeras y compañeros que cuando acaban un libro, en vez de tener una sensación reconfortante de que has finalizado el libro, la sensación que tienes es un poquito de vacío. Ostras, qué curioso, ¿no? Y entonces esa sensación de vacío enseguida la tienes que llenar. Anda. Porque es como que ya has finalizado algo y en vez de disfrutar que tienes el libro... descanso, de un merecido descanso también, y de que tienes eso en tus manos. No. ¿Has tenido un parto? No, pues curiosamente el momento más alto es cuando te llega la caja de la editorial con tus copias para ti, las miras, las revisas, las vuelves a colocar en su sitio y dices, el siguiente proyecto. Ya. El siguiente proyecto. Entonces, yo esto lo he revivido y lo he visto y he dicho, wow, no me ha dado tiempo a ver qué sucede, qué frutos, qué aprendizajes, cómo lo he hecho. Hay una cosa que una vez tuve la gran suerte de cruzarme, y no recuerdo, perdón, su nombre, pero es el director de La Tortuga Roja. Nos perdonas. Y por suerte, pues yo estaba ahí en un stand, en una esquinita, firmando un libro y tal, y se me acercó este señor que yo no sabía que hacía 2 semanas que había estado en la gala de los Oscars. ¡Hostia! Y se me acerca y me dice, ay, qué bonito el libro y tal, no sé qué, y estoy hablando con él y tal, y fue fantástico porque en pocas palabras me habló de que, bueno, pues que lo disfrutara también, o sea, que disfrutara de este momento y tal, y que él había entendido que cuando finalizaba una obra se tenía que dejar un tiempo. Sí. Tenía que dejar un tiempo para poder analizar y reconstruir su siguiente proyecto, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes, pero es verdad. Todos tenemos nuestro imaginario, nuestro mundo visual, y posiblemente en la mayoría de libros vamos reproduciendo según qué cosas, aunque se van reconstruyendo entre ellas y van mejorando, pero casi es la misma base. Fíjate que Miyazaki utiliza mucho los personajes, y muchos personajes son tan identificables porque tú sabes que esa es Kiki la bruja, sabes que también es la misma que Nausicaa, y sabes que es la misma que sale en el viaje de Chihiro. Entonces, ¿por qué son tan identificables? Porque trabaja en un proceso que va por capas, ¿no? Y este señor hablaba de esto, ¿no? De disfrutar y de sobre todo pensar en ese trabajo por capas, que cocer un poquito, lo que hablamos del hacer, cocinado, del cocinado, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, también cuando me dicen, o sea, cuando Neil Gaiman comenta esto, hay una cosa que me viene siempre a la mente, que es como en el momento en el que, y esto lo repito también mucho, soy muy plasta, y que en el momento en que tomamos la decisión de profesionalizarnos y convertir esto en lo que nos da de comer,
de pronto, como lo más importante ya no es el disfrute, porque nuestra ilustración tiene tantas presiones, tiene tantas expectativas, es decir, tienes que conseguir que tu trabajo tenga nivel, esté bien enfocado, que llame la atención, que sea reconocible, no sé qué, o sea, 1000 cosas. Ya no existe esa relación de juego, de disfrute, esa relación infantil, ¿no? Con la creación. Hay gente que sí que la consigue mantener, pero mucha gente se le diluye, ¿no? La pierde. Y joder, la razón por la que tú decidiste que esto fuera tu profesión era para mantener eso. Entonces no tiene ningún sentido. Y hay un tipo que me flipa y que tiene una pequeña charla muy chula que se llama John Burgerman. Es un tío que hace doodling, como dibujicos de estos. Y él lo afronta todo como un experimento, como un juego, ¿no? Y luego si ve que le sale bien, pues ya hace algo más con esa fórmula. Pero al principio todo es un juego, es un a ver qué sale, no hay expectativas, o sea, vamos a ver. Y claro, yo no digo que todo tenga que ser así, pero también parte del disfrute está en mantenernos con esa actitud y esa esencia de niños. Total. ¿No? De vivirlo todo así un poco con curiosidad, con sorpresa, sin expectativas, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos espacios, y eso sí que es verdad que es muy sano, espacios de laboratorio, como digo yo, ¿no? Tener un laboratorio donde tú poder hacer cosas que están fuera de tus propios encargos. Total. ¿Cuántos ilustradores dicen, no, es que esto lo he hecho por divertirme, ¿no? Claro. Porque entras en dinámicas a veces de lo que hablábamos antes de proyectos que con el tiempo, evidentemente, se acaban pervirtiendo un poquito porque acabas dibujando todo el rato lo mismo, puede ser un proyecto largo, complicado, tal, pierde la sustancia del inicio de todo, pero esto como todo, ¿no? En esa vida, ¿no? Que los inicios siempre son como muy estasiosos, ¿no? Muy bombardeo, ¿no? Y luego llega un punto que luego baja, ¿no? Y hay un valle, y pues yo creo que los proyectos, y tener bombollas de oxígeno o poder beber o coger un poquito de aire en tu laboratorio personal está muy bien. Yo, hay una cosa que comenta Keith Riddle todo el rato, y es que, y no me canso, es aparte de que importa el arte, hacer buen arte. Y cuando se refiere a hacer buen arte no significa que tengas más presión para hacer y trabajar más, sino que lo que hagas forme parte de tu piel y que lo sientas, claro, que lo disfrutes. Sí, ¿te puedes creer que una de las preguntas más difíciles de responder para todos mis alumnos siempre es el ¿qué quieres contar? ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Por qué lo quieres contar? Claro. O sea, es que hace falta mirar hacia adentro y conectar lo que hacemos con nuestro interior. O sea, aquí con todo esto que has comentado, hay un tema que quiero mencionar, que es que, claro, a ver, con la ilustración y con el dibujo tenemos una relación de toda la vida que es por hobby. Y cuando tomamos la decisión de que nos queremos profesionalizar, lo que sucede es que de repente se solapan la relación que teníamos por hobby con una nueva relación que hay que crear profesional, con chip profesional, porque como os digo, hay que meterle, o sea, hay que pedirle a la ilustración cosas diferentes a cuando nos sentamos por hobby. ¿Qué pasa? Que la parte que se nutre del hobby es una parte muy distinta a la que se nutre cuando te sientas para trabajar y para convertirlo en tu profesión. Y el error y el bloqueo de la mayoría de la gente cuando está empezando es querer nutrir esas dos partes al mismo tiempo. No se puede. No. Es que no se puede. No. O sea, es muy difícil, muy poca gente consigue esto, o lo puedes conseguir cuando ya estás como muy avanzado con el chip profesional, pero claro, es muy tramposo porque en el hobby tú lo que buscas es refugiarte, es desahogarte, es divertirte, es experimentar, explorar, etcétera. En cambio, con el chip profesional tienes que ir más como una flecha, con las cosas claras, salir de tu zona de confort todo el rato. O sea, si a ti te gusta dibujar gatitos, pues tú como hobby pues vas a poder dibujar todos los gatitos que te dé la gana. Si quieres llevarte eso hacia la profesión,
tienes que pensar en muchas más cosas. No digo que no dibujes gatitos, sino que tienes que pensar en algo más que en dibujar gatitos. Entonces, ¿qué quieres contar con esos gatitos? ¿Y cómo lo quieres contar? Claro. ¿Y por qué lo quieres contar? ¿Y hacia dónde te quieres dirigir con esos gatitos? Y entonces de repente, una cosa te da energía, el hobby, y otra cosa te la quita. Uh-huh. Y entonces eso que tú dices de crear ese espacio de experimento o respetar que aunque te estés dedicando a esto o te quieras dedicar a esto, tiene que haber un espacio de mantener el hobby y que tu parte de niño pequeño o de buscar refugio o de simplemente hacer ahí tu meditación dibujando, pues que eso, y que puedas experimentar todas las técnicas que tú quieras, claro. y ser libre. Claro, y dejar espacios también, incluso que sea nuestro hobby y que sea nuestra profesión, no significa que hasta el lavabo nos tenemos que llevar una libreta. También. Es súper sano de vez en cuando no dibujar y consumir otras cosas o hacer otras cosas. Claro. Es que alimenta un montón también. Necesitas nutrirte de varios universos para completar el tuyo. Sí. Nadie es capaz de crear un universo desde una habitación oscura. Total, exacto. O sea, de hecho, a mí me resulta también muy curioso como cuando alguien toma la decisión de voy a apostar por la ilustración, pero no tiene recursos, su familia no le apoya, esa persona duda también, tiene sus dudas y su todo, sus miedos, etcétera. No se suele dar permiso para tener vida mientras desarrolla este camino. Y dices, es que si no tiene vida no tiene nada que contar. Uh-huh. O sea, que más te vale salir al mundo y hacer otras cosas y complementarlo con pasar horicas en tu cueva haciendo cosas, pero no solamente puedes. Y también la gente que se alimenta mucho de ilustración para inspirarse y crear su ilustración es como, vale, sí, está bien que mires otras ilustraciones, pero ¿qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con el baile? ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Con el mundo? ¿Con los viajes? ¿Con las plantas que tienes en el balcón? Todo, con cocinar, es que todo te puede inspirar. Todo, claro. Todo. Sí, total. Yo creo que al final formamos parte de muchas cosas, y igual que cuando eres niño recibes muchos inputs. Una de las cosas que a mí me fascina es que los niños pequeños tienen una fascinación y un descubrimiento por todo que a nosotros se nos va apagando. Es verdad. Sí. Y creo que a mí no. y creo que se apaga si tú dejas que se apague, ¿no? Pero creo que siempre hay cosas que te pueden fascinar, siempre hay cosas que te pueden hacer descubrir, y creo que eso es una inyección muy buena para nuestra profesión, porque sí que es verdad que tener una técnica es algo increíble, tener un dibujo depurado, pero ¿cuántos dibujos hay muertos, no? Total, sí. ¿Qué importancia? Que son bonitos, o sea, estéticamente pueden ser interesantes, pero que están muertos, que no tienen nada detrás. Esa fórmula de ver cuánta gente dice, guau, si es que estoy viendo, yo qué sé, llámese tal, y cómo está triunfando, pero fíjate, si esos dibujos o esa historia tal, no, es que es un conjunto de cosas, ¿no? Y es la creación de un universo donde confluyes con el lector, y entonces eso es súper importante. Creo que generar esos universos, ese imaginario propio, personal, y nutrirte es parte de nuestro alimento, igual que nos alimentamos para el físico. Total. Yo creo que para nuestra profesión no vale el tablero de Pinterest, por favor, no vale un tablero de Pinterest. No, solo un tablero de Pinterest no vale. Puede servir como parte de algo más. No, claro, por supuesto, pero la base tiene que estar en tu vida. Exacto. Claro, el núcleo. Sí, total. Sí. La verdad es que me encanta porque podríamos estar aquí chafardeando y tertuleando hasta el infinito sobre cualquier cosa. Bueno, llevamos dos o tres días aquí juntos y estamos, o sea, lo que no sé cómo no estamos afónicos. No lo sé, pero bueno, pero tengo los tríceps de la lengua ya, pero bastante... Súper cachas, con agujetas. Ay, pues sí, lo de disfrutar del viaje es súper importante, y lo del darnos tiempos también, porque quería volver... que me escapa el post-it. Quería volver otra vez un poco al tema del tiempo, ¿no? De la organización de nuestro tiempo, porque lo que estábamos hablando de cómo nos sobreocupamos porque creemos que todo el espacio de tiempo que tenemos lo tenemos que utilizar para trabajar y para dedicarle todas las horas posibles. Claro, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Porque yo veo que en general lo que hace que nos bloqueemos tanto, o que nos sobreocupemos tanto, o que tomemos malas decisiones, o no sepamos gestionar el éxito o el fracaso, es el miedo. Uh-huh. ¿Miedo a qué? Entonces... Yo creo que el miedo al final es un poquito la deuda, ¿no?
A mí la palabra deuda siempre me asusta mucho, más que... A mí también. Más que otras cosas, ¿no? me horroriza. Pero ya, o sea, pasándolo por encima del tema monetario y todo, ¿no? O sea, Sí. la palabra deuda creo que deambula mucho en nuestra profesión, ¿no? Deuda con nosotros mismos, deuda con los demás, deuda con nuestro... Con hacer el mejor trabajo hacer el mejor posible. trabajo, tal. Por lo tanto, yo creo que la deuda es algo que tenemos que abandonar y pensar más en cómo podemos optimizar nuestro trabajo, ¿no? Ay, sí, que lo estábamos hablando de... ¿Alguna vez habéis escuchado a algún ilustrador hablar de optimizar procesos o crear sistemas y metodologías de trabajo? Porque esa es la clave para poder trabajar menos y obtener mejores resultados, pero nadie habla de esto, ¿no? Y es súper importante. Se alardea mucho, por ejemplo, si vemos una página completamente llena, con todo lleno de detalles, como si fuera una virguería, como si fuera un mantel del Tíbet, y es verdad. Porque el virtuosismo técnico es que... Es maravilloso y invade mucho la vista. Sí, pero sí, no lo es todo. Pero no lo es todo, entonces es muy importante que no todo el mundo tiene el mismo recurso gráfico. Y que además no es necesario, No quiero es decir, necesario. si tú con 4 palitos eres capaz de comunicar de manera igual de eficiente que alguien que ha tardado 3 semanas en hacer una ilustración barroca, rococó, hiperrealista, súper virtuosa, los dos lo estáis haciendo igual de bien. Exacto, los dos son válidos. Hay un señor que seguro que conoces, se llama Kutlas, que es fantástico. Pues no, bueno, no sé pues quién es. Qué vergüenza, a ver. Revisarlo porque es un autor de cómic maravilloso porque hace... ¿Cómo se llama? A ver, deletreo. Te he pillado. Kutlas. ¿Con 2 S? ¿Con una S? Con una S. Kutlas. Con 2 S, perdona. Vale. Y todo junto creo que es. ¿Ah, sí? Sí. Este. Sí. Cutlass. Sí. Pero no, es un automóvil eso. Pues no pasa nada, voy a poner cómic. Sí, pon cómic. Vale, pues cuéntanos. Vale, bueno, pues ese es un señor que lleva a la pelota el palo. Bueno, pues realmente hace completamente todos sus dibujos. Ay, claro, ya sé quién es. Claro. Es que yo por nombre nunca sé quién es nadie. Pues este señor es fantástico. Me y aparte encanta. que lleva años y años trabajando y tiene un universo gráfico, un universo visual muy potente. Pero claro, evidentemente lo puedes comparar con cualquiera. Si a él le funciona y optimiza bien sus recursos y cuenta lo que él quiere contar, claro, esto funciona. Y no solamente funciona, sino que este señor lleva muchísimo tiempo trabajando y hace maravillas. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene saber dentro de nuestras posibilidades cómo podemos optimizar? Ya seas el más barroco o ya seas el palito con la pelotita, ¿no? Sí, yo también, un referente que utilizo mucho es Juanjo Sáez, que también, o sea, hace monigotillos así. Lo que pasa que lo importante no es... Porque claro, yo creo que aquí el perfil del que estamos hablando, en este caso concreto, es más como de autor integral que tiene muy claro qué quiere contar y donde la ilustración o el dibujo es una herramienta más. ¿Vale? No la única. Entonces, a mí me fascina y me encantan este tipo de ejemplos, sobre todo para gente que viene de Bellas Artes y que tiene ahí metido repegado en el cerebro lo del virtuosismo técnico, que es como que no tienes que ser una Rebeca de Outremer para poder triunfar en la ilustración. O sea, es exacto, que es así. Que si lo quieres ser... Claro, genial. Genial, estupendo. Pero si no, también está bien. Pero está muy bien que sí que es verdad que podamos construir diferentes universos, diferentes metodologías. Sí. Todas respetables, todas funcionales, pero siempre analizando. Yo creo que algo es muy importante, que da igual el estilo que tengas, ¿eh? O sea, ahora hemos llegado a 2 puntos muy simplificados, ¿no? O un extremo muy o otro. extremos, pero bueno. Exacto, pero si nos vamos a los matices grises, al final lo que se trata es de nuestro trabajo. Podemos economizar, podemos coger y optimizar todos los... Sí, eso siempre, que siempre se puede. Sí, podemos hacerlo de una mejor forma en la que tengamos más tiempo para disfrutar, para generar esos laboratorios que hablábamos antes, para poder encontrar una forma en el que podamos trabajar a gustos y con unos tiempos correctos. Sí, y lo que pasa es que también hay que entender que todo es una gran curva de aprendizaje. Quiero decir, cuando estás empezando, y esto le pasa también a muchos alumnos, dicen, es que tengo una manera de trabajar que... Ostras, es que tardo mucho. Y digo, normal es que estás haciendo un learning by doing. Total. De que están siendo tus primeros proyectos, entonces estás teniendo que tomar millones de decisiones que no has podido tomar antes, sobre los que no tienes conclusiones claras todavía. Entonces, hasta que no pases por ese proceso,
O sea, tú por defecto al principio le tienes que doblar o triplicar el tiempo a cualquier proyecto que vayas a hacer, porque todo va a ser nuevo, todo va a estar susceptible al cambio, un poco a la exploración, al aprendizaje, etcétera. Y es importante que así sea. Luego, y también es que es el precio que pagamos los que estamos empezando. Luego vas sacando conclusiones y conforme vas teniendo más clara tu manera de trabajar, ya vas repitiendo el patrón. Pero es que incluso, que es la fase un poco en la que tú estás, ¿no? La de, vale, pero ¿y cómo puedo llegar a economizar incluso más? O hay partes de mi trabajo, ya no de creación, aunque también, pero que se pueda delegar y hacer equipo. ¿Por qué lo tengo que hacer todo yo solo? Porque si yo soy capaz de, dibujando, sacar X cantidad de dinero, ¿no? En mi tiempo, y alguien pagándole a lo mejor 10-12 euros por gestionar mis mails, por actualizar mi web, mis redes sociales, buscarme clientes, etcétera, etcétera. O sea, yo sé que yo voy a usar mucho mejor ese tiempo que yo estaría dedicando a todo esto en dibujar y en ganar más dinero y en hacer proyectos más chulos. Total. ¿No? O en descansar y dormir. Que eso también es súper válido, joder. Exacto, o sea... No tienes por qué dedicarlo todo siempre a trabajar. Yo en la posición actual que me encuentro y después de haber trabajado durante bastante tiempo en un montón de libros, que me doy cuenta que todavía sigo en el mismo proceso de saber cómo puedo optimizar todo mi tiempo. Hombre, pero eso va a durar mucho tiempo. Bueno, yo creo que eso es creo que es hasta el final de nuestra carrera, ¿no? Entonces al final nadie dice, ya está, ya he llegado, ya lo sé todo, ya me planto aquí, no, y no la voy a dar, no. Iba a decir algo muy... Iba a decir Mariscal, que Mariscal se montó ahí un estudio de superproducción con decenas de personas trabajando con él y tal, sí. Pero luego le llegó la crisis. Exacto, un día pero él le había encontrado la fórmula. Un día te contaré que yo fui al estudio Mariscal a poner un currículum. ¿Ah, sí? A buscar trabajo, tú querías ser uno de sus esclavos. Hice la prueba, sí, bueno, da igual, para otro día. Joder, ahora no te dejas a todos con la intriga, sí. Deja para otro programa. Sí, lo dejo. Pero sí que creo que ahora he perdido el hilo. Estábamos hablando de lo de haber encontrado la fórmula definitiva. Sí, yo no tengo o sea, yo por ejemplo, en mi caso, justo acabo de terminar un proyecto en el que me he dado cuenta que lo he disfrutado, eso es verdad, he podido disfrutar, ha sido un proyecto duro, pero lo he disfrutado muchísimo. Por la temática y por el trabajo en equipo que has hecho. Exacto, ¿no? Y porque es la primera vez que es un proyecto que me ha involucrado muchísimo, ¿no? Pero cuando lo he finalizado, y gracias a personas que tengo alrededor, me he dado cuenta que había hecho locuras enormes, ¿no? O sea, había hecho trabajo de más, te refieres. Un trabajo de más horrible, o sea, tuve la grandísima suerte... Por autoexigencia. Exacto, de que alguien que si lo está escuchando sabrá quién es, me dijo, ¿qué estás haciendo? Estos bocetos son casi acabados, ¿no? Sí, en plan, ¿qué pasa? ¿Que luego los vas a vender, los originales, los bocetos originales? Pues sí, cuando seas ahí súper famoso. Pero claro, yo decía, bueno, es que yo lo necesitaba para mí, pero me estaba... Para darte seguridad a ti mismo en ese punto. Deuda. Ya. Todo el rato deuda. Y sí, es la sobreexigencia. La sobreexigencia, es decir, debo. Sí, no, es terrible. Debo, y también lo que te decía del miedo. El miedo, por desgracia, es muy poderoso, y además yo intento siempre recordarle a la gente que el miedo viene de un sistema de seguridad que tenemos y que es súper necesario. Era más necesario en la época prehistórica, ahora ya no tanto. Sí. Porque una de las cosas que también hablábamos es, ya estamos en una fase de trascender la supervivencia, es decir, es fácil crear una vida que te permita, fácil entre comillas, pero entendámoslo, en el mundo occidental a día de hoy, en comparación con la época prehistórica, donde para comer te tenías que ir a cazar y te querían cazar a ti todos los bichos al mismo tiempo, ¿no? Pues es más fácil. Entonces, nuestra mente está diseñada para hacernos sobrevivir por encima de todo, pero no está diseñada para ayudarnos a ser felices, a sentirnos realizados y a tener una vida plena. ¿Qué pasa? Que en el momento en que pasamos el escalón de la supervivencia básica, ¿no? De pues tengo casa, tengo para comer y puedo respirar, ir a hacer caca y esas cosas, pues de repente nuestra mente ya no nos
está siendo útil, sino que nos está frenando. ¿Y cómo nos frena? Pues con el miedo. Total. Con el miedo. Entonces, tú ahora estás pillando proyectos, porque cuando hablábamos también de la preocupación, de la sobreocupación y tal, sí, hablábamos también del vértigo de, es que si no me llegan más proyectos pasado mañana, es que lo tengo que coger todo, es que no puedo decir que no. Ese espacio, es que, sí, claro, y entonces no gestionas bien tus tiempos. Ponen presión sobre ti los clientes, que es insostenible y petamos a nivel de salud, nuestras familias y demás nos mandan a la mierda, o nuestras parejas porque no les dedicamos tiempo, nosotros dejamos a nuestras amistades, nuestros hobbies y todo, y dices, tío, o sea, está bien escuchar un poco al miedo, pero no podemos dejar que nos gobierne todo el rato, porque tampoco es real que eso es así. Y además es que tenemos muchas capacidades para, si en un momento dado tenemos que ponernos en modo supervivencia otra vez, lo hacemos y trabajamos de cualquier cosa y no pasa nada, pero es como que nos da pánico esa incertidumbre, y yo lo entiendo, o sea, vivir en incertidumbre, y yo que estoy ahora viviendo con mucha incertidumbre, es una puta mierda. Pero no podemos dejar que el miedo sea el que nos gobierne y el que nos haga tomar las decisiones, porque entonces siempre acabamos perdiendo. Claro. Y es una mierda. Yo creo que hay que hacerse colega de la incertidumbre. Sí. Yo creo que es muy maja. Hay que llevársela de fiesta. Es muy maja, lo que pasa que es muy incomprendida. La incertidumbre, sí, siempre se la asocia a cosas muy malas. Decir, pero no es real, también te da muchas oportunidades. Pero claro, la incertidumbre también te deja espacio y te deja, pues decía una cosa Neil muy, muy interesante, que decía que es muy bueno no saber de todo. Claro. Porque cuando no sabes de todo, puedes ampliar tu universo. Porque no conoces los límites de esas cosas. Exacto, los límites y las reglas. Exacto, sí, sí. Dice, claro, es que si te sabes las reglas de todo, entonces nunca intentas traspasarlas y crees que lo imposible es imposible. Claro. Y en realidad muchas veces, si tú tienes un objetivo, se trata de y lo ves como una montaña, pues de ir dirigiéndote a esa montaña, y tú no sabes si podrás subirla o no subirla, pero si tú consideras ya que ahí hay unos límites y unas reglas que dicen que eso es imposible, pues es muy probable que no lo hagas. Claro. Pero en cambio, si no sabes que eso es imposible, existen muchas posibilidades de que lo consigas hacer. Total. Porque buscarás la manera. Claro, la incertidumbre en el fondo nos abre la puerta a, bueno, pues a un futuro imaginario en el que tú puedes elegir. Es decir, si ahora mismo te dijeran, no te preocupes, no vas a tener incertidumbre, te vas a pasar toda la vida haciendo lo mismo. Me corta la pena. ¿Verdad? Pues bienvenida a incertidumbre, eres nuestra nueva colega. Sí, total. De hecho, cuando me decías tú solo puedes planificar tus próximas 4 horas de vida. Hostia, total. Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Porque hay una cosa que hacen mucho las abuelas, que a mí me encanta, que es cuando ya se acabó de comer y dice, bueno, pues ya hemos comido, ¿no? Y es muy interesante porque en verdad estás dando gracias y dices, pues mira, eso que me he llevado, ¿no? Ya he comido, sí, ¿no? Y lo pones en valor. Y lo pones en valor. Hoy hemos comido ya. Exacto, bueno. Hemos sobrepasado. Hemos hinchado a comer. Hemos comido como para no tener que comer en un mes. Para muchas abuelas hemos comido. Pero sí que es súper importante poner en valor nuestro trabajo y darle valor a las cosas que estamos haciendo sin esa deuda, sin estar con la incertidumbre aquí picando detrás, tratándolo de una forma muy diferente. Es decir, lo que hablabas antes del juego, del aprendizaje, en este libro que me parece, bueno, increíble. Sí, atrévete, revélate, elige crear, el arte importa. Claro, y es que al final creo que es una cuestión muy, muy primordial que nos preguntemos un poquito lo que tú decías, que tantas veces no sabemos contestar, ¿no? Vale, sí, nos gusta dibujar, estupendo, genial, ¿no? Pero ahora, ¿qué quieres hacer con eso? Sí. ¿Qué quieres hacer con eso? Porque es una arma muy poderosa para poder contar cosas, aunque no sea con letras, ¿no? Hay que participar de la creación del mundo. Claro. O sea, es como la cosa más... Y sobre todo es que es súper necesaria para la humanidad, aunque en nuestra cultura en concreto no se valore, y esto es una incoherencia impresionante, porque la crisis del coronavirus lo ha demostrado. El ser humano no solamente necesita tener un techo, comer y un lugar para dormir, necesita alimentar el alma, necesita el arte y necesita creadores. Así que hacemos mucha falta en el mundo. En las cuevas de Atapuerca está demostrado. Exacto. Así que... No, y pensando un poco sobre el tema de la incertidumbre, ¿por qué es tan difícil de gestionar cuando además ahora en el siglo XXI es tan importante saberla gestionar? Porque va a ser nuestro pan de cada día, y por el proceso que yo estoy haciendo, lo que veo es que
que hace falta confiar mucho en ti mismo y para eso hace falta conocerte bien, poner en valor tus fortalezas, agarrarte mucho a ellas, potenciarlas, aumentar tu autoestima y tu amor propio, porque si no te empoderas de esa manera es muy muy difícil el saber decir yo estoy aquí, a mi alrededor pasan un montón de cosas sobre las que no tengo control, pero sé que cuando lo necesite voy a poder hacer lo que toca para salir adelante. Y si no lo sabes hacer, haz parecerte que sabes hacer eso. Exacto, o sea, tienes que pensar en una persona, o sea, en una versión de ti que sí sabe hacerlo y entonces finge que eres esa persona. Exacto. Eso es maravilloso. Sí. Me parece un juego de toda... Mira, es que Neil Gaiman tiene varios juegos de estos, así como para hackearse la mente, que me parecen brutales. Hay uno que yo también recomiendo mucho, que lo descubrí en una cosa que leí hace muchos años, que era que él se había puesto había decidido jugar a un juego consigo mismo porque le pasaba mucho lo de que procrastinaba, que a lo mejor se iba a un hotel a intentar terminar un libro y solamente a escribir y a no tener ninguna distracción, pero se distraía hasta con una mosca. Entonces decidió jugar al juego de si quieres escribir, escribes. Pero si no quieres escribir, no puedes hacer ninguna otra cosa que no sea escribir. Entonces decía, no duraba ni 10 minutos, claro. Que estaba aburrido como una, ¿sabes? Y me ponía otra vez a escribir. Y entonces tiene un montón de mini hacks de estos que son maravillosos. Total, a mí la reflexión esta que hacía de hacer parecer que sabes algo cuando me parece increíble, porque muchas veces nos vemos en situaciones o cosas y oye, él explicaba que uno de sus primeros trabajos, cuando fue a buscar trabajo y le decía en plan broma, pero bueno, pero era verdad. Pero era verdad, se inventó los puestos de trabajo. Dice, en aquella época que él empezaba no había internet, no se podía contrastar, ¿no? Pero él se inventó artículos que había escrito de revistas ficticias. Claro, primero dijo que había trabajado en ciertas revistas y en ciertos medios y luego se dio cuenta de, hostia, tengo que crear los artículos de mentira, pero de las supuestas revistas en las que he trabajado, pero que es mentira. Exacto. Y dice, en realidad sí que curré de verdad en esas revistas, solo que como que hubo ahí un fallo temporal, ¿no? Algo así. Sí, total, ¿no? Pero pero él había mentido para conseguir el curro. Exacto. La conclusión es que se hizo parecer mucho más interesante. Al final... Claro, simuló que era profesional. Exacto. Es maravilloso. Se lo tragaron porque supo además enseñar ese trabajo ficticio que había hecho intentando ser lo más profesional posible y le salió bien. Exacto, porque en el fondo es profesional. Claro. Por encima de todo. Sí. Bueno, pues que esta charla es maravillosa y como veis da un montón de sí como para reflexionar, sacar conclusiones, apuntarnos aquí post-its con los mensajes que dice para pegárnoslos y que sean empoderantes. Y también quería recomendar, aprovechando, que si el miedo y la falta de autoestima y las dudas sobre dedicarte a la ilustración, a pesar de que estás esforzándote por apostar por esto, te reconcomen mucho, hay una herramienta que creé con un compañero, con José Mut, que son un pack, una serie de meditaciones guiadas especiales para ilustradores que tienen problemas de autoestima, de sentir falta de merecimiento, de culpa, de un montón de cosas, y el objetivo de estas meditaciones es que te las escuches por la mañana cada día, la que más necesites, la que sientes que necesitas, y que te ayuden a sintonizarte en la mejor energía a nivel mental para ir a por lo que tú necesitas. Genial. Y que sea positivo, ¿no? Y no estar ahí en esa pelea constante con tu mente, porque es un coñazo. Y al final, por desgracia, nos tiene bastante pillados y nos gana muy a menudo. Y es una mierda. Hay que hackearla. Exacto, hay que hackearla a toda costa. Bueno, Xavi, muchas gracias. Te voy a aplaudir. ¡Qué guay, qué alegría! Ay, qué solete. Sí, pues tenemos que hacer más programas en persona porque es mucho más divertido. Ahora los quiero hacer todos en persona. Todos en vivo y en directo. Sí. Y bueno, nada, para terminar el programa, recordar que tenemos el programa de mentoring, seguimiento personalizado, que empieza a principios de junio, creo que es del 6 de junio al 28 de agosto. Xavi es uno de nuestros mentores, es un programa de 3 meses intensivos donde lo que hacemos es ayudar a gente que ya está en ese punto ya de empezar a poner foco en el trabajo, de crear el portfolio, o incluso gente que ya lo ha creado pero no le está funcionando, algo falla ahí, y lo que hacemos es dar ese espacio y ese tiempo para que vayan acompañados según su especialidad. Pues les ponemos un mentor maravilloso
como aquí el amigo Xavi, y entonces lo que hacemos es eso, es dirigirles y orientarles para que creen los proyectos necesarios o para que den los pasos que tienen que dar para lanzarse. Es un programa súper poderoso, o sea, todos nuestros alumnos siempre salen súper contentos y además muchos de ellos salen escopetados, que yo flipo en colores y además nos da un orgullo y una satisfacción, ¿verdad? Total. Porque además no solamente trabajamos los contenidos de trabajo, sino en la organización, cómo gestionas tu tiempo, la gestión emocional de todo este proceso que es súper duro, y hay que poner en valor lo duro que es ponerse a crear un portfolio, hacer esa inversión de tiempo, enfrentarse a crear proyectos personales pero con un corte muy profesional para entrenarnos y saber trabajar en el futuro, y también recibir feedback de mentores que nos están ayudando a mejorar, pero que luego a veces pues, nos puede costar un poco incorporar y tal, entonces son muchas cosas y ahí estamos, ¿no? Pues para arropar y para alimentar, así que... Es el laboratorio perfecto que antes hablábamos, ¿no? Exacto, total, sí. Y eso, y va a ser durante el verano, que me parece un momento perfecto para ponerse ahí las pilas, y nada, pues que lo sepáis, que la información está en la web, aunque hoy no, porque está caída, pero si nos pedís la información os la mando por email sin ningún problema. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Y hasta el próximo programa. Chao. Chao. Nous sommes les guérisseurs des méfaits.